Devocionales para el Alma le da la bienvenida a esta serie especial, Como Cordero al Matadero, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz. Hace un tiempo en un foro de internet leí una pregunta que decía: ¿por qué los cristianos usan la cruz como símbolo si ésta representa la herramienta con la que Dios fue asesinado? Esto me trajo a la memoria el versículo de Corintios 1, 18 al 19 que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sin duda alguna, solamente un cristiano puede entender el significado del Evangelio y de la muerte de Cristo en una cruz. Para los sabios de nuestros días es incomprensible el concepto de un Dios todopoderoso humillándose, haciéndose una persona más y sufriendo toda clase de limitaciones que un cuerpo humano tiene. Más incomprensible es el hecho de que haya nacido en un lugar común y corriente y no haya tenido toda clase de riquezas y comodidades que se merecería el Rey de Reyes. Pero aún más que eso, no entienden el hecho de que para salvar a la humanidad haya tenido que sufrir una brutal muerte en la cruz como todo un criminal de la época. Seguramente si ellos hubieran presenciado la muerte del Señor, se hubiera burlado diciendo lo mismo que decían los soldados romanos en Lucas 22:37. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero los que hemos creído en Cristo, por la gracia de Dios, entendemos que lo que sucedió en la cruz no fue un momento de derrota para Jesús, ni para los cristianos, sino todo lo contrario, fue la culminación del plan perfecto de Dios para la redención de nuestros pecados y para poder restablecer esa relación que habíamos perdido con Él. La crucifixión de nuestro Señor fue tan milimétricamente planeada que más de 25 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la muerte de Jesús. David profetizó que sus vestidos serían repartidos, Zacarías que su cuerpo sería atravesado por una lanza, e Isaías profetizó que iba a ser contado como un malhechor. Todos los hechos de ese día iban dirigidos y guiados por la mano del Señor. En la cruz, Dios estaba completando el plan que tenía antes de la fundación del mundo. Desde Génesis 3:6 que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde ese momento que Adán y Eva decidieron ir en contra de la voluntad de Dios hasta la muerte de Jesús, en la cruz pasaron muchas generaciones, muchos reinos, muchos eventos históricos, millones y millones de personas vivieron su vida y murieron y todas ellas tuvieron algo en común, todos pecaron contra el Señor. La palabra en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, por nuestro propio pecado y nuestra propia desobediencia al Señor, fuimos separados de la gloria de Dios, sin ninguna posibilidad de redimirnos, ni hacer algo para compensar nuestro pecado. Pero Juan 19:30 nos dice las palabras finales del Señor Jesús en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El plan de Dios estaba culminado y Jesús lo sabía. Después de ser golpeado, abofeteado, castigado a latigazos, clavado en la cruz, insultado y burlado y sufrido todo esto por largas horas, Él sabía que la misión estaba hecha. En todo ese tiempo en la cruz, Él había cargado y recibido el castigo de todos y cada uno de los pecados de los que habían de creer en Él. Jesús se entregó completamente por nuestros pecados. Y el resultado nos lo narra Mateo en su libro, en el capítulo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo rasgado en el templo representa que el ser humano, después de miles y miles de años,
era libre de entrar a la presencia del Señor y tener una relación personal con Él. Como Hebreos 4:16 nos dice, después de este sacrificio somos sus hijos libres para acercarnos al trono de la gracia de Dios. Ya todo lo que había que pagar para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Señor estaba pagado, de una forma gratuita para nosotros, pero tuvo un precio altísimo para Dios. Días como hoy son perfectos para reflexionar y estudiar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En ese sacrificio, que sin duda fue la muerte más dura y difícil de la historia de la humanidad, pero que al mismo tiempo fue la victoria más grande que hubo y que habrá en la historia de este planeta. La cruz es el lugar donde el pecado fue derrotado. Pero de nada sirve estudiar y atesorar un momento tan hermoso si no vivimos nuestras vidas por este momento. Si no dedicamos todos los días de nuestra vida a agradecer por ese maravilloso sacrificio del Señor en la cruz y a compartir con los demás lo que ese sacrificio significó en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por su muerte en la cruz y porque gracias a esta muerte nosotros podemos tener vida y vida eterna junto a Él. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.